Hola, Mites, gracias a ti. Bueno, la verdad es que el tema de la diversidad étnica en el judaísmo es un tema extensísimo sobre el que se podría ahondar y tratar muchísimo. Lo primero que conviene tener claro es que el judaísmo es una religión y que, como toda religión, genera una cultura que se expresa de una manera diferente allá donde se asienta. O sea, el judaísmo, como toda religión, está sometido al determinismo geohistórico. De ahí que las diferentes comunidades judías del mundo tengan diferencias culturales, religiosas, culinarias, lingüísticas. Entonces, aunque los judíos se autoperciben como una sola y misma etnia, ¿no?, con una misma identidad colectiva, la investigación aconfesional ha identificado más de 70 divisiones étnicas entre las personas que conforman lo que conocemos como el pueblo judío. Entonces, estas divisiones son producto de una ramificación geográfica de la antigua población israelita original con la mezcla de las comunidades locales y posteriores evoluciones independientes. Ya en época bíblica encontramos notables diferencias entre los judíos del norte y los del sur, ¿no?, entre los del reino de Israel y los del reino de Judá, e incluso también hay variedad en los territorios de la persa Yehud y la griega y romana Judea. Pero como este comentario me lo has hecho en el vídeo en el que hablo de los judíos mizrajíes, vamos a enfocarnos en la diversidad étnica judía actual. Históricamente, los judíos europeos han sido clasificados como pertenecientes a dos grandes grupos, y el primero de ellos es el de los askenazíes o germánicos, ya que Askenaz significa Alemania en hebreo medieval, que denota por tanto su asentamiento en Europa central y oriental. De estos judíos, de este grupo de judíos, ya hice un par de vídeos hablando sobre ellos, sobre la hipótesis házara que podéis encontrar en la lista de reproducción dedicada al judaísmo. Y como digo, este grupo, el askenazí, es el mayoritario. Su idioma es el yiddish, que es una lengua germánica de influencia hebrea y eslava, y los sefardíes se afincaron sobre todo en Alemania, Polonia, Ucrania y Rusia. Dentro de este grupo hay distintos subgrupos. Están, por ejemplo, los yekes o judíos alemanes, suizos y escandinavos, los litvaks, que son los judíos lituanos, los galicianos o judíos gallegos de Ucrania occidental, los poilis o judíos polacos, etcétera, etcétera. El segundo grupo, en cuanto a número demográfico, son los judíos sefardíes o hispanos, ya que, igual que Askenaz significa Alemania, Sefarad era el nombre para Hispania, aunque los sefardíes se asentaron tanto en la península ibérica, que son las actuales España y Portugal, como en el norte de África. Y por supuesto también hay subgrupos entre ellos. Están los sefardíes occidentales, que son descendientes de judíos conversos, es decir, de cristianos nuevos del siglo XV, los sefardíes orientales, que son descendientes de los judíos exiliados de España y Portugal de esa misma época, que son los que se asentaron en el Imperio Otomano, los sefardíes norafricanos, los criptojudíos portugueses de Belmonte o los suetes o mallorquines que hoy viven mayoritariamente en las Islas Baleares. Estos dos grupos, askenazís y sefardíes, son, junto con los mizrajíes o orientales, de los que ya hablé en otro vídeo, los tres grupos mayoritarios dentro del conjunto del pueblo judío. Pero, como he dicho, se han detectado más de 70 divisiones étnicas, y entre estas podemos encontrar los italkim de Italia, los romaniotes de Grecia, los jurim de la región montañosa del Cáucaso, que son descendientes de judíos persas y babilónicos, los gruzim o georgianos, los krimchak y karaim de Crimea, que son judíos rabínicos los primeros y judíos caraítas los segundos, los subotniks de Azerbaiyán y Armenia, etcétera, etcétera, y esto solamente en Europa. Ya si nos vamos al resto del mundo, pues tenemos a los mustarim o judíos sirios, que conviven con los sefardíes sirios, a los teimanim o yemenitas, los beta Israel o etíopes, los magrebim o marroquíes, que conviven con los sefardíes marroquíes, los parsim o persas, los bagadís, los benei menashe, los benei Israel, los benei Efraim, todos ellos judíos en la India, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que, en conclusión, aunque los askenazis representan actualmente el 80% de la comunidad judía mundial, para el siglo XI eran solo el 3% y se nota, la diversidad étnica del pueblo judío todavía hoy es abrumadora.